Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez aquilatado recibirá la corona de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Celebra hoy la Iglesia la fiesta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. San Ignacio de Antioquía es uno de los santos padres de la era post-apostólica. Eso significa, el Evangelio lo predicó nuestro Señor Jesucristo en el comienzo de la era cristiana, desde su nacimiento. Viene todo ese cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento que comienza con la predicación, la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hasta su ascensión al cielo. Pentecostés abre un nuevo momento en la historia de la Iglesia. Es la época apostólica. Comienzan los apóstoles a predicar, a ir al mundo entero, a cumplir lo que el Señor les mandó: id al mundo entero y predicad el Evangelio. Y los apóstoles comienzan la extensión del Evangelio. Es una época en la que está vivo el recuerdo de nuestro Señor. Muchos lo han visto, han escuchado su palabra, han recibido sus milagros, pero el Señor no está. Están los apóstoles. Los apóstoles, con los dones que le dio el Espíritu Santo en Pentecostés, el don de milagros, hacían milagros en esa cantidad, en esa intensidad, de tal manera que San Pedro hizo más milagros que el Señor en vida. Hasta ponían los enfermos para que la sombra de San Pedro le cayese encima, y al que le tocaba la sombra quedaba curado. Hacía milagros hasta con su sombra. Y así todos los apóstoles se fueron extendiendo, llevando el Evangelio. Tenían el don de la infalibilidad, no erraban en nada, no podían equivocarse, tenían esa asistencia especial del Espíritu Santo para aquellos primeros momentos, para que el mundo conociese el Evangelio, la verdad que nuestro Señor Jesucristo nos había enseñado. Pero los apóstoles, empezando por Santiago, que es el primero de los apóstoles, y terminando por San Juan, que es el último que muere, los apóstoles también se van yendo. Y al terminar la muerte de San Juan, 100 años después, murió a los 100 años, pero diríamos, era más joven que Jesús,
Por lo tanto, la época dura más allá de un siglo, termina después del primer siglo. Entonces viene la época posapostólica, que es otra época muy importante, que son donde quedan los obispos que son discípulos de los apóstoles. Algunos conocieron al Señor, estuvieron con la época de los apóstoles. Otros ya el Señor no lo conocieron, no lo vieron, pero nacieron, vivieron en la época de los apóstoles y fueron discípulos directos de los apóstoles. Este es San Ignacio de Antioquía, uno de estos santos padres que vivió en la época de los apóstoles y fue discípulo de San Juan, el evangelista. Recibió toda la doctrina de él. Él, San Juan, le nombró, le hizo apóstol, le hizo obispo, y fue obispo de Antioquía de Siria. Hoy día, si nos vamos fijando, Siria, que está tan perseguida por el terrorismo, es un sitio clave de la historia, ya que allí fue donde comenzó el cristianismo y los primeros cristianos, así más fervorosos como San Ignacio, salen de allá. Es el primer lugar donde a los discípulos de Cristo se les llama cristianos, se les dio ese nombre de cristianos. Somos cristianos, el nombre nació, se le dio allá en Siria, en Antioquía, donde fue obispo San Ignacio. San Ignacio tiene, al haber vivido con los apóstoles, haber conocido a San Juan, ver los milagros de los apóstoles, escuchar su doctrina y sobre todo ese amor encendido hacia nuestro Señor, San Juan, que estaba en ese enamoramiento del Señor, viendo que Él es Dios, y ver sus milagros, su predicación. San Juan predicaba, hablaba con una unción, con un amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero además, San Juan es este evangelista profundo que llega el comienzo del Evangelio de San Juan. Cuando lo leemos, vemos que se remonta hasta la eternidad y va a ver el comienzo eterno de nuestro Señor Jesucristo, de su persona divina. San Juan, en esa mirada eterna, sobrenatural, ve la divinidad en plenitud de gloria. San Juan ha tenido las revelaciones del Apocalipsis, ha conocido toda la época, toda la historia de la Iglesia, del mundo, del universo, en esas revelaciones que el Señor le hizo, y todo eso le enciende el corazón en un amor, en un fuego, y esto es lo que ha vivido directamente San Ignacio de Antioquía. Es el discípulo de San Juan, ha estado con él, ha escuchado sus palabras, le ha estado ayudando con todo lo que uno puede ayudarle, buscándole para que pueda comer, la ropa, etc. Ha estado San Juan Evangelista, ha estado deportado en la isla de Patmos, ha estado preso, ha sido perseguido, y San Ignacio ha acompañado y ha aprendido de San Juan el amor a Dios y a los hombres en medio de la persecución. Y ha visto cómo ese deseo ardiente de San Juan de irse al cielo, de estar con el Señor, y diríamos se ha contagiado. Y San Ignacio de Antioquía, cuando lo detienen por ser cristiano, arden deseos de dar su vida por Cristo. Sabe que el amor de Cristo no tuvo límites y llegó hasta dar la vida por nosotros. Y en el Evangelio de San Juan, y no tanto el Evangelio escrito, también, pero el Evangelio hablado de San Juan, cuando San Juan explicaba, enseñaba, San Ignacio de Antioquía era uno de esos que estaban en primera fila, sentado ahí delante de San Juan,
escuchando, bebiendo sus palabras, aprendiéndolo todo. Y esas palabras de San Juan le encendían el corazón en ese fuego del amor divino. Y por eso San Ignacio de Antioquía arde también en deseos de hacer algo por Cristo. Hacer algo por Cristo me refiero a sufrir por Él. De tal manera que San Ignacio, cuando lo detienen en Antioquía, en Siria, y lo condenan por ser cristiano, la condena es ser arrojado a las fieras, pero allá en Roma, en el circo, los romanos estaban pidiendo al César pan y circo, comida y diversión. Para divertirse traían a los esclavos, a los condenados a muerte por cualquier cosa y a los cristianos y los echaban a las fieras para que los devorasen, para ver cómo luchaban hombres con fieras. Les ponían un toro, les ponían leones, leopardos, lo que fuera. San Ignacio fue arrojado a leones, leopardos, son los que lo devoraron, lo mataron. Y San Ignacio, cuando escucha la sentencia del tribunal, que por ser cristiano, qué mal he hecho, ser cristiano, bendito sea Dios. Si es por eso, yo no me arrepiento, al contrario, doy gracias a Dios por ser encontrado invicto, culpable de ser cristiano. Y de eso me alegro. Y él da un grito de alegría, realmente exulta, se siente lleno de gozo cuando lo condenan por ser cristiano. Es lo que nos enseñó San Pedro. Si os castigan por haber obrado mal, ¿qué mérito tenéis? Pero si os castigan por ser cristianos, alegraos, porque eso indica que realmente sois discípulos del Señor y tenéis un mérito y un premio grande y eterno. Y eso es lo que San Ignacio vive. Y cuando es condenado, entonces lo destinan a Roma para allí ser arrojado en el circo a las fieras y allí cumplir la condena de pena a muerte. Durante su recorrido, eso es lo que más nos conservamos de San Ignacio de Antioquía, sus cartas famosas, porque son unas cartas encendidas en el fuego del amor de Dios y en el deseo de sufrir la pasión por Cristo. Él dice en sus cartas que no es verdadero discípulo de nuestro Señor hasta que no sufra la pasión por Él. Y ya que lo han condenado a las fieras, quiere ser triturado por los dientes de las fieras para convertirse en pan de Cristo, ser molido como el trigo, que lo hagan harina, que se lo coman las fieras y así entregar toda su vida a Dios, a Cristo. Y va escribiendo unas cartas encendidas en el amor de Dios, dando la doctrina, enseñando cómo tenemos que ser buenos cristianos, cómo tienen que obrar los obispos, los cristianos en cada lugar. Según va pasando, escribe a los obispos de esos lugares, de esas diócesis, de esos sitios donde él está, y les escribe unas cartas encendidas en el fuego del amor de Dios. Este es San Ignacio de Antioquía. Por eso, estas palabras de San Pablo a los filipenses: seguid mi ejemplo, hermanos, fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Estas se aplican plenamente a San Ignacio, ya que él se siente humilde y dice: yo no soy digno de ser discípulo de Cristo, pero cuando yo dé mi vida, ahí seré verdadero discípulo, ahí seré verdadero cristiano. Eso sí que es ser cristiano. Y por eso arde en deseos de sufrir por Cristo la pasión, la muerte, el martirio. Y tiene esas expresiones que son, diríamos, de locura, simpáticas, ¿no? Ese entusiasmo que dicen, va arrogando a los cristianos y antes de llegar a Roma les escribe a los romanos una carta
donde empieza a rogarle que por favor no muevan sus influencias para evitar que sea arrojado a los leones, a las fieras. Porque si ellos le quieren de verdad, querrán que sea mártir echado a las fieras para demostrarle a Cristo su amor. Pero si ellos le han llegado a aborrecer, entonces no le dejarán, moverán sus influencias para que no sea arrojado. Y eso lo lamenta mucho, de que ellos que no le tengan amor y que no quieran que él sufra el martirio. Y después, así en ese tono encendido del amor a Dios, dice: y a veces ha sucedido que hay fieras que cuando llegan allá los ven a los cristianos y no les hacen nada. Dice, y si yo tuviera esa desgracia de que las fieras vienen y no me hacen nada, yo mismo las obligaría a que me coman, a que me maten. Y si no, les abriría la boca y metería yo ahí para que me devoren. Hasta esas locuras, dice San Ignacio de Antioquía. Es el amor a Dios de tal manera que sabe que el sufrimiento, cuando es por el nombre de Cristo, cuando es por ser discípulo de Cristo, tiene un mérito, un valor tan grande que lo único que desea es poder demostrarle a Jesús de verdad, con obras, no con palabras, que le ama. Y por eso desea pasar su pasión, su muerte, su martirio por Cristo. Como ven, queridos hermanos, San Ignacio de Antioquía nos avergüenza a cualquiera. Porque nosotros, eso de sufrir, ¿verdad?, lo dejamos para los otros, para los mártires, eso está muy bien. Pero yo, como soy tan pequeñito, no merezco, así es que prefiero no sufrir nada. La pregunta sería, ¿qué estamos dispuestos nosotros a sufrir por Cristo? ¿Y no sufrimos una tentación? ¿Y no sufrimos una renuncia? ¿Y no sufrimos? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a demostrarle a Cristo que le amamos con un esfuerzo, un sacrificio, una renuncia, una entrega? Y segundo, ¿cómo sufrimos por Cristo? Porque querer sufrir cuando estamos sanos, cuando todo está bien, cuando nadie nos persigue, cuando estamos acomodados y tenemos dinero para comer, para vivir y todo nos marcha sin problemas mayores, entonces sí podemos soñar, pensar qué bueno sería sufrir algo por Cristo y tener persecuciones y tener tal y cual, y uno se puede imaginar cualquier cosa, porque en la imaginación todo cabe, ¿bien? Yo me puedo imaginar que me están triturando, me están degollando, me cuelgan de una mano, me estiran por acá. Soñar es fácil, es gratis, así es que eso lo puede hacer cualquiera y es gratis. Pero cuando tenemos algún problema, enfermedad, persecución, crítica, algún sufrimiento, ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo lo sufrimos? San Ignacio de Antioquía, eso es lo que le daba un gozo, una alegría. Entonces se veía él, y precisamente en este viaje que hace desde Antioquía, donde era el obispo, hasta Roma, no fue un viaje muy placentero, que en una de sus cartas él cuenta: estoy entre 4, le llama él leopardos o leones, fieras, que cuanto más favores se les hace, peores se vuelven. Lo que está diciendo es, era un pelotón de 4 soldados los que le custodiaban y les llevaban hasta Roma. Pero aquellos soldados que viajaban con él y lo iban llevando hasta Roma, lo maltrataban,
Y cuanto a él venían los cristianos en los lugares donde iba pasando, le iban a buscar y le daban comida y trataban de socorrerlo en sus necesidades en ese viaje, y él compartía todo lo que le daban con los romanos. Los romanos recibían lo que él le daba y luego lo maltrataban, luego lo hacían sufrir en ese camino. Y por eso le llama: voy entre 4 fieras, que son los 4 soldados que le están custodiando en todo el viaje, que cuanto más favores se les hace, peores se vuelven. Y él les agradecía el maltrato que le daban, porque así tenía algo que sufrir por Cristo. ¿Somos capaces de alegrarnos cuando sufrimos algo por Cristo? Miren, en el fondo, ahí vamos a ver cómo hemos profundizado en el amor y en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si cuando tenemos algún sufrimiento nos entristecemos profundamente, mal vamos. Si cuando sufrimos algo, entonces sentimos alegría de decir: Señor, esto te lo ofrezco de una manera con ánimo alegre y contento, hemos empezado a ser discípulos de Cristo. No quiere decir que el sufrir no sea sufrir, quiere decir que el sufrir es un sufrimiento, pero llevado en ese ofrecimiento al Señor, en esa paz interna de decir: Señor, esto por mis pecados, esto para la conversión de los pecadores, esto por... Y va uno ofreciendo por las diversas intenciones por las cuales quiere pedirle al Señor. Y al fin dice: Señor, esta es tu cruz. Gracias por hacerme partícipe de tu misma cruz. Que San Ignacio de Antioquía, que le tenía mucha devoción a la Virgen, porque su maestro fue San Juan, y San Juan, entre los apóstoles, todos le tenían un amor y un respeto y una veneración grande a la Virgen. Pero San Juan fue el que le encargó al Señor y estuvo con ella hasta el final y la cuidó de un modo. Por eso San Juan, cuando hablaba de la Virgen María, ponía un amor, una devoción, una piedad, un respeto, un cariño. Y eso San Ignacio, el ser discípulo de San Juan, lo vivió, lo recibió de tal manera que por eso San Ignacio también le tiene una devoción a la Santísima Virgen, un respeto y amor, diríamos, especial, grande, único. Pues que San Ignacio y la Virgen María, que le tenía tanta devoción, nos ayuden a aprender como San Ignacio a sufrir algo por Cristo.